Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la cónsul de México aquí en Kansas City, ciudad en la que resido, a Solie Padilla, quien pues me acompañó a varios puntos de esta ciudad con la única finalidad de demostrar que estamos aquí, tanto autoridades como periodistas. Periodistas que estamos convencidos aquí en Sin Censura, también tenemos que ser servidores de usted que nos ve y que nos escucha. Nosotros ya estamos cansados de la mentira que nos plantean una y otra vez en los medios de comunicación corporativos sobre una supuesta imparcialidad, sobre una supuesta objetividad que no existe. Los periodistas también podemos tener algún tipo de ideología y por supuesto que puede existir el periodismo militante. Ante esto, también estamos convencidos que nuestra labor es servirle a usted que nos ve y que nos escucha, con la verdad, con justicia y también incitando a que ejerza siempre su espíritu crítico y se establezcan siempre sociedades democráticas, pero sobre todo que se le pueda proteger a usted en donde se encuentre. Estamos aquí, en los Estados Unidos. Algunos hablan de más de 40 millones de mexicanos, otros hablan de más de 50 millones de mexicanos residiendo en este gran país. Y desafortunadamente, y de manera histórica, los políticos nos han utilizado como moneda de cambio. Así lo hizo Donald Trump recientemente para lanzar su candidatura, lo que lo disparó debido a que es un recurso muy básico y llamativo para la gente. Y así lo están haciendo varios políticos como el representante Dan Crenshaw y el senador Lindsey Graham, quienes exigen que el ejército de los Estados Unidos envíe tropas a México dizque para combatir a los cárteles del crimen organizado. Ante esto, se tomó la decisión en el gobierno federal de México de que los 52 consulados y la embajada atiendan y defiendan a los mexicanos acá, puesto que no solamente en eso consiste ese embate, esa situación tan difícil en contra de nosotros los mexicanos. Habrá más persecución, se vienen las elecciones y nosotros una vez más, no lo quiero, usted no es una víctima, yo no soy una víctima, pero quieren hacernos la víctima de sus lucubraciones electorales y nos van a poner ahí en la línea para sacar más votos los políticos, los politiqueros, ¿qué digo políticos? Los politiqueros en su mayoría de extracción republicana, pero algunos demócratas, como Bob Menéndez. Es por eso que en Sin Censura decidimos hacer esta serie de entrevistas. Vamos a estar buscando a muchos cónsules para preguntarles cómo van a atender a su comunidad. ¿Cómo están ya atendiendo a su comunidad? Si es que verdaderamente su consulado está abierto. Los vamos a cuestionar hasta las últimas consecuencias y le pedimos a usted que nos mande sus preguntas, que nos mande sus denuncias, porque se lo comentaba yo ya a la cónsul de México aquí en Kansas City, Solie Padilla, que nadie tiene carta blanca, nadie tiene cheque en blanco en Sin Censura. Nosotros vamos a cuestionarlos, vamos a exigir que cumplan con su trabajo. El servir a México y el servirnos a nosotros como mexicanos radicados aquí en Estados Unidos, ya que hay que decirlo con todas sus letras, lo voy a repetir eso hasta el cansancio, usted que nos ve, que nos escucha, es el que pone el pan en la mesa de todos los estadounidenses y el que mantiene la economía allá en México con sus remesas. Esta es la entrevista que le realizamos a la cónsul Solie Padilla ayer, aquí en Sin Censura. Bueno, pues me encuentro con la cónsul de México aquí en Kansas City. Tenemos a nuestras espaldas la ciudad de Kansas City. Es Solie Padilla. Solie, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Al contrario, Antonio, ustedes. Y saludos al auditor. De bote pronto, ¿qué fue lo que les pidió el canciller Marcelo Ebrard en esta reunión que tuvieron los 52 cónsules, el embajador Esteban Moctezuma, ante esta campaña de republicanos y algunos demócratas para atacarnos como comunidad, para satanizarnos una vez más a los mexicanos acá en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que les pidió? ¿Cuál es la estrategia? Mira, el canciller, como bien dijiste, nos citó en el Instituto Cultural en Washington para darnos las instrucciones del señor presidente respecto a la respuesta contundente, puntual y directa ante estos ataques. Históricamente, la gente, el pueblo de México, los paisanos que vivimos aquí en Estados Unidos, pues hay quejas, muchas quejas del actuar
de los cónsules, del actuar del personal diplomático, no siempre, hay muchos casos en los que ha destacado siempre lo que han hecho, el servicio por la comunidad, pero siempre existen estas quejas. ¿Está el Consulado de México en Kansas City abierto para todos? Por supuesto, y para escuchar las quejas también, y para, no solo para escucharlas, sino para tratar de abatir y mejorar las cosas y reformarlas. Quisiera yo darles a entender, o quisiera transmitirles, que la política de la actual administración es de apertura y de cercanía a la gente. Y efectivamente, y el presidente lo ha dicho, y el canciller lo ha reiterado, y Roberto Velasco, el jefe de unidad para América del Norte, nos ha constantemente dicho: estamos aquí para servir, somos servidores públicos, necesitamos escuchar a la gente, saber cuáles son sus necesidades. Cada consulado, a pesar de que la comunidad mexicana es muy grande y muy extensa en este país, cada consulado tiene ciertas características y cada consulado tiene especificidades muy distintas unas a otras. Inclusive yo les diría que entre Kansas y Missouri hay también diferencias en cuanto a la comunidad, pero lo que sí tiene que ser general, Antonio, es esa apertura que debemos demostrar los cónsules y todo el personal en el consulado para atender a la gente, para mostrarnos cercanos. Finalmente somos servidores públicos. Hemos estado documentando las declaraciones que precisamente tuvo el canciller Marcelo Ebrard ahí en Washington, D.C. Y él habló de una amenaza clara. ¿Qué amenaza? ¿A qué amenaza nos enfrentamos los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos? Los paisanos, que déjenme decirlo con todas sus letras, así lo reconocen también ya muchos estadounidenses, somos los que nos incluimos, Zoilé, los que pusimos el pan en la mesa de todos los estadounidenses durante la pandemia. ¿Hay una amenaza? Pues mira, ¿no te parece una amenaza la ocurrencia de decir que van a utilizar al ejército para combatir al crimen organizado en nuestro país? Eso es una amenaza. Y es una amenaza además bastante fuera de sí. La verdad es que tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar pronto. O sea, así como nos decía el canciller, si no lo hacemos ahorita, ¿lo hacemos cuándo? O sea, no pueden pensar que ante semejante barbaridad nosotros nos vamos a quedar callados. O sea, la defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía, de nuestra población, de nuestra imagen, no son cosas del pasado. Lo hacemos, y lo hacemos todos los días, y lo vamos a seguir haciendo. Y como bien tú dices, nuestra gente trabaja aquí y contribuye de manera muy impresionante a su cultura, a su deporte, a su economía, a su gastronomía. Las contribuciones de los mexicanos en este país deben de ser reconocidas. Y más allá, voy más allá, porque no solamente es una cuestión, digamos que esta ocurrencia, esta amenaza, la verdad fuera de sí, que hacen un par de personas, no es algo generalizado. Hay muchos ciudadanos estadounidenses que reconocen estas grandes aportaciones, y creo que esa es la manera de trabajar, de colaborar y de ir. Somos una región, somos Norteamérica, tenemos un potencial enorme. Si nuestra gente, ya integramos nuestras economías, ¿no? Integramos infraestructura, tenemos todo para ser la región más próspera, dinámica, influyente y diversa del mundo. Entonces, hay mucha gente que lo ve así, y yo creo que ese es el sentido: cooperar, porque el otro es abuso. Y ponte a pensarlo desde el tema personal. O sea, cualquier persona que quiera hacer algo en contra de tu voluntad es abuso, ¿no? Pues igual entre naciones, cualquier nación que pretenda hacer algo en contra de la voluntad de la otra, pues es abuso. Entonces, no, impensable, y no se va a permitir. Entonces, lo que nos instruye el canciller es precisamente a combatir esa narrativa con argumentos, que los tenemos, y a defender a nuestro país, porque es el inicio y no queremos que escale. Entonces, todos los cónsules de México estaremos informando sobre las acciones que el gobierno de México ha tomado respecto al combate a la delincuencia y al narcotráfico, que además es algo que existe en todo el mundo, y no puede entonces un solo país tener una estrategia eficiente y eficaz
si no colabora con sus vecinos. Y en ese sentido, con Estados Unidos hemos establecido el entendimiento bicentenario, que es un mecanismo en el cual colaboramos como iguales para combatir un problema que tenemos en común. Sí es efectivamente digamos que una narrativa que está ahorita muy focalizada en las mentes de algunos representantes, un senador. La verdad es que pensamos o creemos o deseamos que no escale y no pase de una ocurrencia, porque la verdad es que no puedo definirla como otra electoral. Y una ocurrencia malísima, además, porque luego podrían haber ocurrencias buenas, pero esta es una ocurrencia malísima. O sea, de ningún modo no se aceptaría que se utilizara el ejército para ir a nuestro territorio. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Eso es abuso. Sí. Entonces, bueno, trabajaremos con todos los aliados, la comunidad, insisto, hemos y continuaremos realizando esfuerzos para que se reconozcan sus contribuciones, para que constantemente se esté visibilizando el poder de nuestra fuerza laboral, pero también de cómo aportamos a las diferentes esferas de la vida en la región. Y yo lo que creo, y soy una convencida de ello, es que como Norteamérica tenemos un montón de oportunidades. Sí, somos, perdón que le interrumpa con esto, pero es algo que constantemente dice el presidente López Obrador, cómo es que como región tendría que consolidarse como una de las más fuertes del mundo. Próspera, dinámica, fuerte, productiva, pero ¿qué es lo que la hace así? No solamente la infraestructura, la conectividad que tenemos, las capacidades que ya hemos desarrollado, sino el capital humano. Y el capital humano es la gente. Y nuestra gente, con una visión norteamericana de integración, de competir juntos, de producir juntos, de vender juntos, yo creo que seríamos imparables. Entonces, la apuesta es un poco esa, o sea, trabajemos juntos, cooperemos, pero sobre bases de verdad como realizables, creíbles, aceptables, no abuso, no imposición, no visiones unilaterales. Ya dejamos ese tiempo atrás, ya eso ya quedó atrás. Movámonos a una nueva etapa. Sí, somos servidores públicos, a eso venimos. Aquí estamos para servir a la comunidad. Imagínate si nos pusiéramos los... Bueno, pues estamos en uno de los sitios más icónicos de Kansas City, Union Station. Y yo le quiero preguntar a la cónsul de México en Kansas City, ¿a poco el centanilo llega así nada más? Aquí en la Union Station, cobra vida y le dice a la gente... Le salen patitas y se va corriendo por todo el territorio estadounidense una vez que cruza la frontera. Eso es lo que les han informado bueno, ya, no jugando. Esa es la idea que tienen desafortunadamente muchos políticos. Exacto, o sea, el tema es que si entendemos el problema de fondo, si sabemos que el crimen organizado se organiza, valga la redundancia, y es internacional, se encuentra en todos lados, entonces podemos tener la inteligencia suficiente para combatirlo tanto en origen como en tránsito como en destino. Entonces no es posible que allá tengamos crimen organizado y que aquí la gran distribución se haga con palomas mensajeras, o sea, aquí hay crimen organizado, aquí hay corrupción, aquí hay evidentemente cárteles que distribuyen la droga que llega a los jóvenes y que mata a la juventud. Entonces, si entendemos eso de raíz, podemos tener una estrategia conjunta, inteligencia sofisticada que nos permita combatir ese crimen organizado. Nuevamente, el tema de las armas. En el momento en que la gente del crimen organizado vende la droga y obtiene tantos recursos, evidentemente también no puede adquirir más armas, y las armas salen de aquí. Yo quisiera saber qué campaña de verdad profunda, nacional, federal, a gran envergadura tiene Estados Unidos para combatir las drogas aquí, para que no consuman drogas los jóvenes. ¿O qué campaña y acciones de verdad, más allá de las que el presidente Biden ha tratado de implementar, para detener el tráfico de armas? O sea, que no le vendan armas al crimen organizado, porque entonces a nosotros del lado mexicano evidentemente nos cuesta mucho más trabajo combatir
a gente que está armada hasta los dientes. Además, tú lo sabes, Antonio, tenemos demanda contra armerías en Estados Unidos, precisamente, no solo porque venden armas sin el chequeo de a quién se las están vendiendo, sino en la cantidad que lo hacen, y además perfectamente, digamos que diseñadas para que sean del apetito de los cárteles mexicanos. Entonces ya traen en la cacha, ¿no? Los dibujitos y las imágenes de precisamente lo que el crimen organizado está buscando en México. Entonces el marketing, ¿no? La comercialización va destinada para ellos. Eso es irresponsable, por decirlo menos. ¿Qué le dirías tú a una persona de origen estadounidense que llega al consulado? ¿Tú qué le dirías cónsul, que te dice, bueno, es que está llegando la droga aquí a los Estados Unidos y lo que queremos es ayudarnos con una intervención militar? ¿Qué le dirías tú, no solo como mexicano, sino como la cónsul que está representando a todos los mexicanos en Kansas City y en la zona saludable? Y como mamá, si me permites agregar, como mamá de 4 adolescentes, le diría, combatan, por favor, hagamos esfuerzos para combatir de manera conjunta el origen del consumo. Campañas nacionales para que los jóvenes y los niños sepan que eso mata. Que no estamos hablando de que, ay, bueno, es que no, son drogas recreativas, que con un ratito no te enganchas. No, señores, aquí los temas son de una gravedad extraordinaria. El fentanilo puede matarte en la primera dosis, con el primer consumo. Y claro, el crimen organizado lo está utilizando porque te enganchas súper rápido, pero o te engancha o te mata. Dime o sea, cualquiera que sepa estas opciones en su sano juicio racionalmente, pues dejaría de consumirlo, ¿no? Entonces hagamos una campaña intensa a nivel nacional, federal, recursos. ¿Cuánto le pone el gobierno de Estados Unidos para este tipo de campañas a nivel nacional en las escuelas? A ver, los que van y distribuyen en las fiestas, en las escuelas, en los raves, en los conciertos. ¿Por qué no combatimos eso? ¿Por qué no? Sí se requiere muchísima educación, muchísimo empeño y muchísimos recursos, pero es que ahí está precisamente el secreto, el combatir del origen, el consumo y luego lo demás, que son acciones que van acompañando el combate al narcotráfico, el combate a la distribución, inteligencia para saber dónde están y cómo los desarrollamos. Bueno, me he tomado la libertad de hablarle de tú a la cónsul, ella me lo ha pedido así, porque creo y consideramos que es muy, muy necesario que así tenga que ser el trato con nuestras autoridades diplomáticas, consulares, cercano a la gente. He estado leyendo tu currículum, tu trayectoria, soy pero además de los estudios, además de tu trayectoria, ¿por qué nos dirías tú que estás cercana a la gente? ¿Qué es lo que te acerca a ti, a los mexicanos que vivimos aquí en Kansas City? Mira, yo te diría que a mí me gusta mucho escuchar. Y inclusive si tú vas al consulado me verás generalmente abajo en la atención al público. Yo soy la que doy los poderes de fe pública, no delego firmas ni nada, entonces atiendo a la gente, me gusta escucharlos, me gusta preguntarles, saber de qué manera los podemos servir mejor. Yo sé que tenemos muchos retos, yo sé que no cuento con un personal lo suficientemente amplio como para meter muchísimas más citas o abrir los horarios o tener consulados sobre ruedas, pero con lo que tengo tratamos de hacer lo que la gente nos pide. Esa es una de las características que yo diría que siempre he hecho. Escucho a la gente, escucho lo que me dicen, escucho las necesidades y las trato de atender de la mejor manera posible. Y la otra es la empatía. Me pongo en sus zapatos. Me gusta como saber qué los llevó a esa situación. Y te digo, no solamente para ayudarlos, sino para entender. Muchas veces ni siquiera quieren que les resuelvas un problema. Lo único que quieren es que los escuches y que los entiendas y que te pongas en sus zapatos. Hay situaciones bien complicadas y en la práctica consular hemos visto de todo. No te imaginarás la de historias, bueno, sí las conoces porque has estado tú también cerca de la gente, pero
pero nunca, ¿no? Como que hacemos ese clic de, a ver, ponte por un segundo en sus circunstancias, en sus motivaciones, en su problemática, simple y sencillamente para entender. Y yo creo que esto es parte como de una concepción de un liderazgo femenino. No quiero decir que los hombres no sepan escuchar o que no sean empáticos, pero creo que traemos como líderes, mujeres, traemos otras cosas a la mesa, y son esas, son la empatía, son el tratar de resolver los conflictos de manera conjunta. A mí me gusta mucho incluir a mi equipo en todo, por ejemplo, o sea, siempre que ellos también tengan visibilidad. No creo en los éxitos en solitario, creo que siempre son éxitos de un grupo, ¿no? Salvo aquellos que sean escritores y se vayan a encerrar y a escribir una novela maravillosa después de 8 horas de estar trabajando diario con simplemente una computadora. Esos pueden ser éxitos en solitario. Lo demás no creo. Detrás de cada éxito siempre habrá un gran equipo. ¿Tú nos podrías garantizar que si alguien que nos está viendo, nos está escuchando, vive aquí en Kansas City o en las zonas aledañas, vive no en la parte de Kansas, en la parte de Missouri, se acerca al consulado, cerca a ti, los van a atender en caso de cualquier problema, específicamente en esta persecución que es clara y política en la que se está, pues vamos, satanizando a los mexicanos acá en los Estados Unidos en este embate que hay? Por supuesto. Mira, te voy a poner 2 ejemplos. O sea, primero, estamos abiertos siempre. Hay un número de protección. Bueno, siempre para emergencias hay un número de protección que se contesta los 7 días de la semana, 24 horas. Si es una emergencia de vida o muerte, de un preso, o sea, tenemos ese número de emergencias que lo tienen todos los consulados. Pero desde que yo llegué, por ejemplo, nada más para ejemplificar, 2 cosas que hemos puesto en práctica. El primero, el viernes de puertas abiertas, que es una iniciativa que yo quise traer a la mesa a partir de que precisamente me decían, no, pues es que aquí al consulado solo se llega con cita. Sí se llega con cita para hacer el trámite de un pasaporte, una matrícula consular o un INE, ¿no? La credencial de votar. Pero si quieres información, ¿por qué no puedes ir al consulado en cierto tiempo para hablar con un cónsul? Entonces establecí el consulado de puertas abiertas los viernes que mi equipo se vaya móvil, que es un viernes al mes. Okay. De 10 a 12, cualquiera que quiera información, que quiera hablar con un cónsul, que quiera acercarse, tiene esa posibilidad, los viernes de puertas abiertas, un viernes al mes. Y la otra es, por ejemplo, a través de Facebook, que yo sé que es el medio, la plataforma que nuestros connacionales utilizan más, tenemos una política de darles respuesta a todos. Entonces, no importa lo que pongan ahí, tarde o temprano se le va a contestar, porque sí hay una gente detrás de Facebook escribiendo, contestando, viendo sus necesidades. No posteamos nada más así de un mensajito y ya dejamos los comentarios ¿no? Ahí a la eternidad. Lo único es los insultos, eso sí, claro, no lo respondemos, pero cualquier crítica, cualquier recomendación dentro del marco de respeto, todas, Antonio, las contestamos. Hay veces que estamos hasta las 10, 11 de la noche contestándole a la gente, pero creemos que es importante que sepan que su consulado es accesible, estamos a la mano, que hay comunicación y que es de 2 vías. No son monólogos donde yo nada más hablo, sino que son diálogos que establecemos con la gente. Y por favor, si pueden a través de tu medio hacernos llegar cualquier comentario, sugerencia, recomendación, pregunta, se los vamos a agradecer. Pues estás grabada, Zoilé, aquí te tenemos, ya la escuchó. No sé si quieras cerrar con algo para nuestra audiencia y para todos los mexicanos que están viendo esto aquí en los Estados Unidos, que se sienten con miedo ante, pues una vez más, otro embate, una vez más otra problemática, otro ataque racista, otro sentimiento antimexicano. ¿Qué mensaje no lo vamos? Sí, mira, yo quisiera cerrar con lo que empecé. No lo vamos a permitir. Estamos aquí para defender a nuestro país, para defender a nuestros connacionales, y cuando se trata de defender a México, todos cerramos filas. No importa de dónde sea uno, de qué ideología, qué postura política tenga, cuando se ataca a México, cerramos filas. Así es que aquí estaremos para defender los intereses de nuestro país. Antes de que nos vayamos, ¿cuáles son los teléfonos del consulado? El teléfono del consulado es el 816-556-0800 con las extensiones 713, 720, 729, 735. Pero si es una emergencia,
emergencia, vida o muerte, hospital, preso, alguna emergencia, no emergencia de necesito que me dé una cita para mi pasaporte, ese es otro tipo de emergencia de vida o muerte. Después de hablar al 911, por favor háblenos a nosotros, 816-768-1262. 816-768-1262. Teléfono de protección consular en el Consulado de México en Kansas City. Pues ahí lo tiene usted, la cónsul de México en Kansas City, Zoilé Padilla, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Zoilé. Yo voy a hacerte, siempre llegar a este tipo de cuestionamientos, y ya lo sabes, en Sin Censura nadie tiene carta blanca, nadie tiene cheque en blanco, sin censura. Si hay alguna crítica la vamos a hacer. Por supuesto, en el marco del respeto y de verdad abierta absolutamente a escuchar cualquier tipo de crítica y de mejora. Inclusive les diría yo, escríbanle a Antonio y díganle si les conviene que la apertura de la cita sea el martes a las 6 de la tarde, que es lo que yo creo que he recogido de la gente. Pero si es otra la impresión que ustedes tienen, es otro el cambio que ustedes quieren promover, con todo gusto estamos abiertos a escuchar esa y cualquier otra opinión. Muchas gracias, Zoilé. Gracias a ti. Cada vez hay más ciudades en la Unión Americana que se definen por su cantidad de inmigrantes, por su cantidad de mexicanos. Una de esas ciudades que desde hace mucho tiempo ha sido el sitio de llegada para muchos de nuestros paisanos mexicanos es la Ciudad de los Vientos, Chicago. Esta tarde me reuní con la cónsul general de México, ahí en la Ciudad de los Vientos, en Chicago, con la cónsul Reina Torres Mendivil, quien, por cierto, escribió recientemente una columna para el Chicago Tribune especificando la estrategia a seguir luego del embate, del ataque de varios políticos o politiqueros que aseguran la única estrategia, la única forma de poder combatir al narcotráfico es invadiendo México. Esto fue lo que nos dijo. Pues mira, después de la reunión que tuvimos con el canciller en Washington, se analizaron todas las aristas por las cuales, ¿no?, a través de las cuales la red consular podía abordar este tema. Y para nosotros el tema de la salud es muy importante. Sabemos que esto afecta a las familias por muchas razones, lo decía yo en la pieza que publicamos en el Chicago Tribune. Tiene que ver con el tráfico de armas, tiene que ver hacia dónde van los dólares, ¿no?, que se obtienen por este delito y que alimentan, pues sin duda alguna, al crimen organizado. Pero también tiene que ver con las familias, y el propio canciller decía que ha sido muy frustrante para el gobierno de México que la autoridad federal de Estados Unidos no haya hecho énfasis en el consumo, ¿no?, en la atención de las adicciones, ¿no? Entonces creemos que ahí desde la red consular, y es algo que proponíamos al canciller y que él recibió muy bien, es que la red consular, a través de las redes que ya tenemos articuladas con autoridades de salud, pongamos mucho énfasis en el tema de las adicciones, ¿no? La sensibilización de nuestros jóvenes, ¿no?, de las consecuencias de las adicciones a los opioides, de cómo podemos establecer puentes con las autoridades de salud, con distintas organizaciones, incluso con autoridades como las policías o las oficinas del sheriff, pues justamente para verlo desde el punto de vista de la prevención. Es sabido que en definitiva el problema en cuanto al consumo del fentanilo pues se da en otras comunidades. Es importante que usted lo mencione en cuanto a la parte de nuestras comunidades, la comunidad mexicana aquí en el condado de Cook, pero en específico hay un ataque contra los mexicanos, hay un ataque por parte de politiqueros, como les dice el presidente, republicanos, que están intentando utilizar a los mexicanos una vez más como moneda de cambio. ¿Cómo está usted en estos momentos defendiendo a nuestra comunidad aquí? Pues lo decíamos de manera muy clara, mira, por décadas, ¿no? Esos intentos han sido fallidos. O sea, no se puede poner ese tipo de etiquetas cuando es un problema tan complejo. Aquí no hay de otra más que la colaboración. O sea, este problema no se soluciona de un lado o del otro de la frontera, porque afecta a los dos lados. Hay una red, ¿no? Va dejando este crimen a lo largo de los dos países, pues una huella de corrupción, de daño, de deterioro de nuestras comunidades en los dos lados, ya sea por situaciones terribles como las muertes, ¿no?, colaterales del lado mexicano, o las muertes de las personas adictas al fentanilo de este lado, ¿no? Entonces,
pensar que esto se puede solucionar así, nada más con una narrativa y retórica política, pues es absurdo. Ya sabemos que eso no funciona, ¿no? Entonces, aquí la invitación es a que seamos muy prácticos y que seamos constructivos, no y nos vayamos por las cosas que sí dan resultado. La colaboración es lo que da resultado, ¿no? La atención a las adicciones es lo que da resultado, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, este tipo de comentarios que aparecen en los medios de comunicación corporativos por parte de senadores como Lindsey Graham, como este señor Crenshaw, el representante de Texas, hasta cierto punto convencen a la gente de que tal vez nosotros los mexicanos somos los responsables de esta situación, como si el fentanilo llegara aquí a los Estados Unidos, aquí a Chicago, aquí a la villita y se fuera a caminar, le salieran patas y se fuera ahí a caminar. ¿Cómo enfrentar estos ataques racistas aquí en el condado de Cook? Fíjate que hay mucho conocimiento de este tema, la gente no se deja engañar tan fácil, ¿no? Y simplemente lo que tú dices, pues es muy claro, o sea, las redes de corrupción abarcan a los dos países, o sea, las drogas no se mueven automáticamente de la frontera hacia el norte, ¿no? O sea, van dejando este rastro tan perjudicial para nuestra gente de los dos lados, es lo que te decía, y la gente es sensible a esos temas, ¿no? Entonces, hay toda una intención de parte nuestra, de parte de la red consular, siguiendo las instrucciones que recibimos en la reunión de Washington, e incluso desde antes, o sea, de no dejar pasar una, contestar, ¿no? Por eso la publicación de este artículo del Chicago Tribune. He recibido comentarios, la verdad es que muy positivos, o sea, el público no es tonto, el público sabe por qué pasan las cosas, y sabe muy bien que este tipo de cuestiones se utilizan con fines políticos. A los que están diciendo cosas que son alejadas de la realidad, pues hay que responderles de manera muy clara, ¿no? En estos momentos tenemos la noticia de que Donald Trump finalmente enfrenta una acusación formal por un delito, cónsul, y que tal vez podrían haber protestas aquí en Chicago, en Nueva York. Se lo planteo porque en efecto esta es una ciudad muy liberal, Chicago, no lo sabemos perfectamente. Estamos en el barrio de la Villita en estos momentos y me imagino que no vendrán aquí los trumpistas, obviamente, pero si llegara a haber en las zonas aledañas algún tipo de ataques racistas, antimexicanos, ¿cuál sería el proceder del Consulado General de México en Chicago? Oye, déjame hacer el paréntesis, a lo mejor si vienen a este lugar que es maravilloso y tienen los mejores chilaquiles de todo Chicago, entonces tú qué sabes, a lo mejor si vienen por aquí y se disfrazan de hispanos para disfrutar esta gastronomía, ¿no? Fíjate que siempre estamos muy alertas, o sea, está como en la parte del ADN de la red consular, no dejar pasar estas cosas, porque además tenemos, yo creo que en el mundo, y lo digo sin ninguna pena, la mejor operación de protección que ninguna red consular de ningún país tenga en el mundo. La capacitación de nuestro personal, de nuestros equipos de protección es sumamente sofisticada, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en las repatriaciones que se hicieron en el contexto de la pandemia. O sea, se activan los equipos de protección y se activan de manera muy sólida y muy rápida, ¿no? Entonces, aquí estamos siempre alertas. Te comento que cuando yo llegué aquí a Chicago, que fue en el 2019, todavía en la administración pasada en este país, llegamos a ver, incluso en este estado tan liberal, un par de incidentes de incidentes de odio, ¿no? Una persona que fue agredida con un cuchillo porque le escucharon hablar español, ¿no? Y a otra persona que también golpearon porque llevaba una bandera mexicana. Entonces, digamos que te decía yo que nuestro ADN está inmediatamente para responder y marcarle a las autoridades que competan, pedir investigaciones exhaustivas, ¿no? Por supuesto, atender y brindar protección a las familias afectadas. Entonces, digamos que el camino, los protocolos están ya ahí, y el chiste es estar muy alertas y no permitir ni en lo público ni en nuestras acciones de contacto con las familias y con las potenciales víctimas, dejar pasar ninguna, ¿no? Y de hecho, antes de que llegara la cónsul Reina Torres Mendivil aquí a Chicago, se habían suscitado también una serie de mantas a las afueras de la ciudad, tirándole hacia el aeropuerto, en la que pues habían mensajes anti-hispanos, anti-mexicanos, y pues es bueno saber que tenemos este tipo de representación. Cónsul, ¿qué le parece que vamos a dar la vuelta por aquí, por la Villita, para seguir platicando con usted? Hay que ser muy honestos, Chicago se ha enfrentado a cónsules muy cuestionables, muy cuestionados incluso, que han sido acusados de irregularidades, de vivir en palacios faraónicos. A uno de los cónsules decían, bueno, que vivía en uno de los principales edificios, de los más caros aquí en Chicago. ¿Cuál es la diferencia con usted, cónsul Reina? Pues mira, creo que primero que nada hay que reconocer que tenemos una comunidad de un gran calibre aquí en Chicago,
y hay que escuchar, ¿no?, a lo que dice la comunidad. La comunidad aquí en Chicago se distingue por muchas cosas, pero entre otras porque es muy aguerrida, porque habla fuerte cuando quiere las cosas, ¿no? Y porque no se le puede cerrar la puerta a nadie. Eso lo tengo muy claro a lo largo de toda mi carrera. Esa siempre ha sido la línea política. Es algo que comenté con el canciller, que me dijo: vas a un lugar donde nuestra comunidad es muy participativa en términos políticos. Entonces no hay de otra más que dos cosas. Primero, abrir el espacio a todos, absolutamente a todos, ¿no? El consulado no está cerrado para nadie, no importa cuál es su preferencia política, no importa a qué grupo pertenece. Incluso hemos transitado por toda una serie de procesos, ¿no?, haciendo eco a las medidas que se toman en México para hacer un consulado inclusivo en el que todo el mundo se sienta representado. Hemos tenido muchos eventos con temas de mujer, de jóvenes, beneficiarios DACA, por supuesto que son los en todos, pero incluso más allá, por ejemplo, personas transgénero, ¿no? Ahora con esta nueva medida que podemos dar actas por reconocimiento de identidad de género, por supuesto, comunidad indígena. Inauguramos nuestra ventanilla de atención a pueblos originarios apenas en agosto del año pasado, y el último evento que tuvimos apenas la semana pasada fue para personas con discapacidad, que nos hacía falta ese grupo incluirlo, ¿no?, que se vea representado no de vez en cuando, sino siempre. O sea, en todos los eventos del consulado tienen que estar la diversidad de nuestra comunidad. Entonces esa es la primera, abrirle la puerta a todos. Y la segunda es que el único antídoto contra este tipo de rollos y cosas que a lo mejor pudieron haber sucedido en el pasado es el trabajo. Tengo un equipo extraordinario que trabaja muchísimo todos los días. Somos de los pocos consulados que abrimos sábados y domingos, y aún así no nos damos abasto y la gente a veces se nos frustra, pero estamos ahí al pie del cañón contestando en redes, diciendo que si alguien no los trata como debe de ser, que nos digan para que yo pueda tomar las medidas. A veces el guardia de seguridad, a veces hay algún incidente, bueno, pues avísenos y díganos quién es, porque la gente lo que necesita es un trato amable y un servicio eficiente, ¿no? Hay un problema constante en los consulados, la venta de citas. ¿Cómo están enfrentando la venta de citas? Fíjate que sí es un problema serio, y aquí, bueno, aparte que tenemos una campaña permanente, si tú vas ahí al consulado vas a ver un letrero enorme a la entrada donde dice que las citas no se venden, que son gratuitas. Le pedimos, está constantemente nuestra encargada de prensa, que también ve redes sociales, todo el tiempo contestando en las redes sociales. Cuando detecta que alguien se quiere colgar de nuestros mensajes y empieza a publicitar, enseguida pone una alerta de que no se dejen engañar, las citas son gratuitas, ¿no? Y hemos hecho algo que nos ha resultado muy bien aquí, con todas las comunidades que nos reunimos, ¿no?, con cada grupo, cada club de oriundos, cada federación, les damos un correo electrónico que tenemos disponible para toda la comunidad. Entonces, en lugar de que la gente, si tiene un caso de emergencia, ¿no?, si ya está desesperada porque a través del centro de llamadas no ha podido comunicarse, si es un adulto mayor que a lo mejor no le sabe a la tecnología, no la puede hacer en línea, que le pida ayuda a alguien o que nos escriba un correo, lo más sencillo, su nombre y su número de teléfono. Y a través de ese correo también agendamos citas. Yo creo que un buen 30% de todas las citas que agendamos se hacen a través de ese correo. Pues, ¿qué le parece? Caminamos un poquito por aquí, por las calles de la Villita. Seguimos con la entrevista ya, sí, para que se vea que estamos aquí. Usted sabe perfectamente que la intención de estas entrevistas y estos reportajes es que usted sepa que estamos aquí, desde autoridades hasta periodistas. Bueno, los periodistas que están comprometidos con la comunidad, no los que están comprometidos con el dinero. Vamos a dar una vuelta por aquí, por la Villita. Hace mucho que yo no venía. El público consentidor de Sin Censura sabe que yo viví aquí en Chicago y es algo maravilloso. Le quiero decir a usted que estamos junto a una panadería. No voy a dar las marcas, pero huele riquísimo, ¿no? Aquí, como siempre, la Villita. Atrás de mí tengo este puesto en el que venden tepache y esquites. Pues vamos caminando aquí en el muy conocido, el barrio más mexicano de Chicago, la Villita. Cónsul, estaba revisando su currículum, su trayectoria, una trayectoria muy impresionante. Estudió usted en la UNAM, pero tiene estudios en Harvard, ha participado en una serie de situaciones pues muy importantes en el ramo diplomático. Pero ¿por qué Reina Torres Mendívil es la cónsul indicada para los mexicanos que viven en Chicago, en el área del condado de Cook, en las áreas aledañas? Pues déjame decirte un secreto que muchos de mis colegas del Servicio Exterior Mexicano saben. Yo creo que no hay una tarea más gratificante dentro de la labor diplomática que la diplomacia consular.
porque vemos resultados inmediatos de la labor que hacemos. Tú no sabes qué bonito es poder intervenir o incidir de una manera positiva en la vida de las personas que necesitan un documento porque quieren resolver un tema a lo mejor de salud y no pueden llegar al hospital, y les resuelves tú a lo mejor agendándoles una cita express para su matrícula, ¿no? Poder asistir a las mujeres cuando están en una situación de violencia doméstica a lo mejor, y ayudarlas pues de una manera integral a través de nuestra ventanilla de atención integral a la mujer, para que sus hijos tengan opciones de salud, de educación. Esa parte es muy bonita y de verdad no hay nada más emocionante que servir a la comunidad de manera tan directa. Es muy bonito estar en Naciones Unidas y respeto mucho a mis colegas, hacen un extraordinario trabajo en las misiones bilaterales, ¿no? También en las representaciones bilaterales, pero este contacto con la gente no lo tiene nada más que la diplomacia consular, y la diplomacia consular mexicana es única en el mundo. Entonces, sí somos ahora sí que creadores de un paradigma muy distinto de política exterior que pues solamente le pertenece a México, y eso es justamente porque tenemos una comunidad enorme aquí, ¿no? Una comunidad extraordinaria a la que estamos obligados a servir. Se advirtió desde hace algunos años, en el cambio de sexenio, en el cambio de gobierno, que los consulados iban a ser pues centros de defensoría de nosotros como mexicanos, como paisanos acá en los Estados Unidos. Y hay una tendencia interesante que hemos visto en un par de consulados, en algunos otros no. El hecho de decir las puertas del consulado están abiertas y son las puertas de México. Están abiertas las puertas del consulado de Chicago. Si de pronto lo decimos ahorita al aire, usted... ¿Podríamos verla cuando tenga algún tipo de evento? Pues no solamente podrían verme, me ven, o sea, estoy todo el tiempo ahí, y hay mucha claridad, yo creo que en todo el equipo, de que cualquier persona que quiera acercarse con cualquiera de los funcionarios, siempre la puerta está abierta, o sea, de eso lo reiteramos con todo el equipo. Somos un equipo grande. Te decía yo que junto con Dallas somos los consulados que más documentos emitimos, pero también nuestra operación de protección es enorme, ¿no? De comunidades es enorme. Entonces todo el tiempo estamos ahí cerca de la comunidad, ya sea en a lo mejor algunos eventos o en el servicio del día a día, y la gente sabe que ahí estamos, ¿no? Entonces sí, el consulado es de puertas abiertas. Déjame decirte algo que hacemos aquí en Chicago y que nos da mucho gusto, que estamos viendo cómo otros consulados lo han adoptado. Cada año, al arranque del año, tenemos reuniones con absolutamente todas las organizaciones, federaciones, clubes de oriundos, para hacer un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Les pasamos ahí una presentación de cuáles fueron los números del año pasado, cuántos gastos tuvimos en protección, cuántas matrículas se dieron, cuántas credenciales de lector se procesaron. O sea, para nosotros es importante rendir cuentas. Exactamente, que haya esa transparencia. Y lo tenemos al arranque de año porque eso nos sirve también para nosotros planear nuestra agenda, planear nuestro programa de trabajo. Entonces la verdad es que es muy bonito porque siempre es muy bien recibida esa información y escuchamos lo que la comunidad también está diciendo, dónde están sus prioridades, ¿no? Tenemos otro ejercicio también bien bonito que se llama la Academia Consular, que siempre digo que entran pues los que se inscriben, como 20, 25 personas, llevamos en nuestra tercera edición, y se van hasta la cocina, decimos, ¿no? Entran a ver cómo se hacen las matrículas, cómo se imprimen, qué es lo que ve el funcionario de ventanilla cuando está entrevistando a alguien. Y así estamos generando como replicadores de esa información, embajadores del consulado que llevan esa información a la comunidad, ¿no? Entonces sí, ahí está el trabajo. Y en redes sociales constantemente, incluso estamos invitando a gente que vaya. A ver, una persona tenía a lo mejor algún agravio de que no fue bien tratado. Venga al consulado y platíquenos, ¿no? Que vengan y nos digan dónde estuvo el error, porque si yo no sé con precisión qué fue lo que pasó, no puedo corregirlo. Entonces, para que yo pueda estar alerta y todo el equipo pueda estar alerta, dónde tenemos que mejorar nuestro servicio, es importante que la gente se acerque y nos lo diga. Cónsul, podríamos decir que es usted recién llegada del consulado de San Antonio. El año pasado no le tocó a usted, le tocó al cónsul Minuti. Ocurrió una situación horrible en San Antonio. Encontraron un tráiler con más de 50 inmigrantes muertos, más de 20 de ellos eran mexicanos. Una tragedia que continúa repitiéndose, y hace unos días nos enfrentamos a una situación parecida en el centro de detención que tienen en Ciudad Juárez. Varios inmigrantes, 39, murieron quemados, y esta situación, bueno, pues continúa repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Como yo sé que usted tiene, pues obviamente, una idea diplomática de lo que ocurre, pero ¿qué nos puede decir ante este tipo de incidentes?
Mira, es una tragedia recurrente. No me tocó este incidente terrible del que hace referencia en San Antonio, que sucedió apenas unos años. Me tocó uno anterior, en el que venían casi 80 personas en un tráiler y fallecieron 8 connacionales. Y sí, pues es una labor durísima, ¿no? Poder atender a esas familias, apoyar a las víctimas, pero sobre todo pedir justicia a las autoridades. Y yo creo que en este caso, en estos casos de nuestros connacionales o amigos centroamericanos o de América Latina que fallecen aquí en Estados Unidos, pues es lo mismo que cuando suceden tragedias como la de México. Lo que se busca, y es lo que se ha dicho de manera oficial en el caso de la terrible tragedia de Juárez, es que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que la línea está muy clara. La respuesta ha sido esa, ¿no? Que se realice una investigación que sabemos que está en curso, y eso es lo que pedimos nosotros para nuestros migrantes de este lado, y es lo que debemos ofrecer también del otro lado, ¿no? ¿Qué opina de que se politice esta situación, de que se utilice con fines electorales? Está usted en su derecho de responder o no a esto, pero me imagino que ya vio cómo reaccionaron varios senadores del Partido Acción Nacional que hasta supuestamente lloraron y gritaron groserías en el Senado. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo creo que una de las partes más complejas del fenómeno migratorio es que no acabamos de entenderlo, a pesar de que lo vivimos y lo hemos vivido su evolución por décadas, y no acabamos de entenderlo. El fenómeno migratorio no nada más es un fenómeno o un tema de aplicación de justicia, como a veces se ve aquí en este país, ¿no? Que se pretende solucionar como si fuera un problema. No es un problema, es una circunstancia de la movilidad humana y que tiene que ver con cuestiones históricas, económicas y de otra naturaleza, incluso hasta el cambio climático, ¿no? Entonces, esta incapacidad de entender a profundidad el fenómeno migratorio a veces nos detiene de ver el panorama completo. Yo creo que esto no se puede tratar de una manera que sea de verdad eficiente y que no pierda de vista la parte fundamental que son las personas y la parte humana, mientras siga habiendo todo este ruido. Nos pasa aquí, ¿no? Que el incidente que tú mencionabas hace unos minutos de los trailers, pues por supuesto que se politiza, ¿no? Y que se pretende utilizar para otros fines. Yo creo que lo que debemos hacer como ciudadanos, en mi caso como funcionaria, que cada quien haga la parte que le corresponde. Este no es un tema que debe tratar una persona, es un problema es multidimensional, o sea, afecta a la sociedad civil, las familias, y mientras todos no tengamos una mejor comprensión de lo que pasa, pues va a seguir generándose este ruido, ¿no? Usted sabe perfectamente que Sin Censura es un medio independiente, en el que nadie tiene la carta abierta o el cheque en blanco. Si hay algún tipo de situación, de queja, de crítica, y que nos comparte el público, la vamos también a compartir al aire. Total transparencia. Yo te decía hace rato que ha sido parte de la dinámica que tenemos, pues de siempre, es parte de nuestra formación profesional, pero aquí en Chicago, donde sé que nuestra comunidad es sumamente activa, es particularmente importante ser transparente y tener las puertas abiertas. Y es que cualquier comentario constructivo, lo que sí no nos gusta son los insultos, ¿no? Que de repente la gente ahí pues que no le podemos caer bien a todo el mundo, pero no pasa nada. Si la gente nos viene con un comentario de algo que les pasó, pues lo que hay que hacer es solucionarlo. O sea, no nos espantan, no siempre les decimos, no nos espantan que nos digan las cosas. Al contrario, queremos que nos las digan, y entre nos las digan con más precisión, mejor estamos en condiciones de poder atenderlas. Así es que venga, cualquier comentario de las personas, mientras sea constructivo, y estamos en la misma línea. De verdad, el equipo está para servir a la comunidad, trabajamos muchísimo, y cualquier comentario, sugerencia, en fin, cualquier aportación que pueda hacer nuestra comunidad para mejorar nuestro servicio es más que bienvenida. O sea que estamos aquí, está grabado esto. Sí, si de pronto llega alguien con el mayor respeto a Sin Censura y nos hace una crítica, una queja sobre el Consulado General de México en Chicago, ¿ustedes lo van a atender? Por supuesto, así como lo atendemos todo el tiempo. Por ahí anda, ya conociste a nuestra agregada de prensa, que ya lleva redes sociales, y ella invariablemente le toca leer, pues ahora sí que todos los comentarios, ¿no? A veces la gente muy frustrada porque no puede hacer la cita, porque el centro de llamadas, porque alguien a lo mejor no la trató bien en el consulado, pues esos comentarios nos aportan, ¿no? Nos ayudan a mejorar nuestros servicios. Bueno, pues, ¿qué le parece que ponemos ahora en pantalla los números del consulado? Esto es algo nuevo, que me sugirieron aquí el equipo de comunicación social. Vamos a poner aquí los números del consulado. No sé si quiera cerrar con algo, Consul. Pues tenemos nuestro número de emergencias de protección, que la gente ya sabe, hemos pasado por situaciones bien complejas. Por ejemplo, el tiroteo que hubo aquí cerca en Highland Park, durante el desfile del 4 de julio, que pues afectó a 2 familias de una manera terrible. Cuando hay incidentes así, nos gusta estar en contacto cercano con nuestra comunidad, que nos busquen en redes sociales,
para todos los comentarios, te repito, todos los comentarios constructivos que ayuden a que nuestra comunidad esté mejor, todos son bienvenidos. Tenemos nuestro correo conchicago@sre.gov.mx, que vas a poner por ahí en la pantalla. Por ahí la gente que no puede hacer su cita por alguna razón, que quiera que le mandemos información de algo, contáctenos. Y por supuesto está el Centro de Atención e Información a Personas Mexicanas, que también ahí en pantalla tienen sus datos. Bueno, pues aquí está la cónsul general de México en Chicago, Reina Torres Mendivil, en Sin Censura.